Miguel Ángel Temprano, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué papel juega Siria en el tablero de ajedrez global que estamos viviendo en estos últimos años? ¿Qué importancia tiene la caída de Siria? Bueno, Siria como tal no juega ningún papel. El tema es que geográficamente su posición es extremadamente crítica por varios motivos. El primero, pues porque aportaba el único puerto a los rusos al Mediterráneo. Esa es la primera cosa. Vamos a ver qué ocurre ahora si los nuevos gobernantes mantienen esa alianza o no. La segunda, porque era un corredor necesario para que Irán suministrase a sus milicias proxies, fundamentalmente la de Hezbollah, armamento y material. Por lo tanto, eso va a desaparecer. No nos olvidemos que Siria es un país eminentemente suní, que aunque la familia eran alauitas y eso es una subfracción de los chiíes, el país es suní y quien va a gobernar a partir de ahora son las nuevas milicias o lo que se le quiera llamar al grupo que es, bueno, pues no diría una escisión, un grupúsculo que pertenecía a Al Qaeda y ha evolucionado aparentemente hacia situaciones un pelín más moderadas, pero que siguen gobernando por la Sharia. Yo creo que no van a permitir que ese corredor armamentístico vuelva a abrirse. Entonces, ¿qué papel juega? Insisto, geográficamente. Le acabas de cortar, o probablemente le acabas de cortar el acceso al Mediterráneo, a un puerto del Mediterráneo a los rusos, y en segundo lugar le acabas de cortar el corredor de abastecimiento de armamento a Hezbollah, que si ya estaba tocado, pues imaginémonos ahora cuando no tenga manera de recibir por lo menos todo el armamento que antes Irán le enviaba. ¿Puede haber una reproducción de la primavera árabe que ya vivimos en el entorno del bloque de Rusia, Irán, con más países, con más entornos que puedan seguir la vía de lo que ha sucedido en Siria? Bueno, el nacimiento, de hecho, de este grupo viene de los hermanos musulmanes, ¿no? Que nacieron con la primavera árabe. Eh, pero me parece muy complicado ahora mismo la situación. No nos olvidemos, tenemos una fuerza crítica en la región que es Arabia Saudí, que son de una subfacción de los sunís. Hablo siempre de religión porque en el caso de Oriente Medio la religión es un factor determinante a la hora de los círculos de poder, muy, muy determinante, ¿de acuerdo? Eh, la otra fuerza importante era Irán, que es el verdadero enemigo de Arabia Saudí, que son chiíes. En este momento lo que acaba de darle es más fuerza a Arabia Saudí en la zona. ¿Pueden los rusos promover otra primavera árabe? No lo veo, porque no veo dónde. Es decir, en Irán obviamente no, porque es su aliado. En Irak no está para ese tipo de cosas. En Siria ya vemos lo que acaba de pasar. El Líbano tiene sus problemas diferentes y además no es un país como tal teocrático ni dispuesto a la teocracia. ¿Qué le puede pasar a Jordania? Que Jordania empiece a sufrir algún tipo de ataque, pero es un país bastante gobernado por una monarquía estable y no una tiranía como la que había en una dictadura como la que había en Siria. Y luego además la otra parte que es Turquía. Todo esto ha tenido un jugador fundamental, todo lo que pasa en Siria, que es Turquía. Turquía ha desinformado clarísimamente a Irán, ha desinformado clarísimamente a Siria, porque lo que pretende de alguna manera es que los kurdos no tomen más posiciones de las que ya están tomando en Siria, que el avance kurdo ha sido uno de los puntos álgidos a la hora de permitir que este grupo haya tomado Siria en un tiempo más que récord. Es que ni los talibanes lo volvieron a recuperar en 11 días, como han hecho el grupo, el HTS, que no, el nombre para mí es impronunciable. Entonces, bueno, habrá que ver. El líder, además, no es ningún analfabeto como eran los talibanes.
El líder es una persona formada de una familia de ingenieros, nació en Arabia Saudí, es una persona muy formada que con 21 años se radicalizó, entró en Al Qaeda y a partir de ahí, pero bueno, ha evolucionado, ¿no? Entonces, me imagino que ahora que controla totalmente el país, querrá un punto de estabilidad. Y segundo, tiene experiencia de gobierno. La región de Idlib en el norte ya la controlaba, había creado un sistema de control de impuestos, una especie de seguridad social, un sistema jurídico, es decir, que no es alguien que no sepa gobernar, digamos que tenía una experiencia importante en una comunidad autónoma, llamémoslo así para que todos lo entendamos, en una provincia del norte, del noroeste, particularmente de Siria, y por lo tanto no es un neófito en lo que es el gobierno. Entonces habrá que esperar qué es lo que hace, pero yo no me creo que vaya a haber un tinglado como el califato que se intentó en la vez anterior y que gracias a fundamentalmente a Rusia e Irán logró Sadat quitárselo del medio. Corea del Sur, veía, esperábamos también el sábado ese movimiento de moción de censura, no se produjo, se boicoteó. ¿Qué papel juega también Corea del Sur en ese entorno de Asia-Pacífico y cuál puede ser el desenlace de la situación complicada, inexplorada que se está viviendo ahora mismo en Corea del Sur? Bueno, lo que hizo el primer ministro de Corea del Sur fue una locura, pero una locura porque además tuvo todos el cariz o todas las características que le das al cariz de locura. Lo hizo con el Parlamento cerrado, sin posibilidad de respuesta de nada, con lo cual se organizó una de tres pares de narices. Corea del Sur es un país democrático, clarísimamente democrático. Yo he estado muchísimas veces allí y el espíritu que se vive nada que ver con lo que se vive en otros países, ¿no? Entonces, esto que hizo, que realmente fue un golpe de Estado, queriendo cargarse a la oposición con un postulado un poco irracional, que todos eran pro-norcoreanos y que había que eliminarlos, pues le ha salido mal. El asunto está en que no le han logrado echar del gobierno, a pesar de que su ministro de Defensa salió tarifando en nada. Yo no veo que Corea del Sur pueda conseguir una estabilidad sustentada en el tiempo con este primer ministro. Antes o después tendrá que caer. Y aquí quien va a jugar un papel importantísimo son los norteamericanos. ¿Qué ocurre? Que los norteamericanos cambian de presidencia pasado mañana por la mañana. Por lo tanto, vamos a ver cuál es la postura que tiene la administración Trump o Trump en particular sobre qué posición debe tener los surcoreanos con este señor. Pero yo veo incompatible una situación donde entra una nueva presidencia norteamericana y se crea un punto de inestabilidad en Corea del Sur. Hay que recordar que ya en su momento Trump en su primera administración planteó muy seriamente hasta llegar al punto de pedir que se le pusiera por delante el papel para firmar la retirada de todas las tropas en Corea del Sur, cosa que si hubiese hecho hubiese sido una calamidad obviamente para toda la zona aquella. Entonces, es un punto ahora mismo, yo no diría que de inestabilidad, pero sí de mucho ruido, que puede pasar a ser de inestabilidad en cualquier momento. Hay otro tema que ha quedado un poquito como colateral en la fotografía geopolítica, después de ver lo de Siria en Damasco, después de ver esa caída del régimen de Bashar al-Assad, después de ver lo de Corea del Sur, que es Rumanía y esa cancelación de las elecciones por la injerencia rusa. ¿Cómo lo calificas? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el medio plazo después de la decisión tomada sobre la cancelación de las elecciones? Y si esto puede servir en otras ocasiones también para cancelar las elecciones por injerencia rusa. Bueno, lo primero que lo veo es admirable. Es decir, el que hayan conseguido, dado a que ya se ha demostrado que la injerencia rusa es manifiesta en todas las democracias occidentales y que tiene un fin claro, que es intentar destruir el máximo posible la Unión Europea y crear toda la inestabilidad política posible de una manera muy, muy sucia a través de los mecanismos de la utilización de redes sociales que antiguamente no existían, pero ahora sí.
el que hayan sido capaces de tomar una decisión crítica, es decir, nos han manipulado y como nos han manipulado, vamos a repetir las elecciones en una situación donde intentemos no estar manipulados, me parece de momento admirable. ¿Lo deberían hacer más países? Por supuesto que lo deberían hacer más países. Lo que ocurre es que más países o todos deberíamos de poner unos sistemas que impidieran que este tipo de cosas ocurriesen. Es decir, los norteamericanos se han planteado que una fuente de intervención clarísima, en este caso de los chinos, es TikTok y lo plantean prohibir. Yo creo que hay cantidad de cosas que hay que intentar limitar. Las redes, desgraciadamente, eh, o por suerte ya no hay analfabetismo de que la gente no sepa leer o escribir, pero hay muchísimo analfabetismo cultural, es decir, la gente no está al tanto de todo y a la gente no lee la prensa, se informa, sobre todo la gente más joven, se informa a través de las redes sociales. Las redes sociales no son ningún método de información, son más que otra cosa un método de desinformación, porque precisamente aquel que tiene control de los bots, que tiene control de todo ese tipo de cosas, acaba controlando las mentes de aquellos que se dejan porque no contrastan la información. Y esto no se va a solventar. Escuchaba el otro día a un jugador de fútbol, un chico muy joven, que le preguntaban cómo se enteraban las cosas y decía que por TikTok. Y yo decía, pues fíjate lo que puede ocurrir, ¿no? Es decir, si un crío ya desde pequeño, desde adolescente, se acostumbra a que su fuente de información no es la prensa seria, sino TikTok, apaga y vámonos. Bueno, pues a mí particularmente lo de Rumanía me ha parecido un acto de mucha valentía, que debería de repetirse en muchos sitios, pero previamente lo que habría que intentar es cambiarse. Y bueno, espero que cuando, por lo menos no podemos permitir que los rusos ingieran en nuestras democracias, cuando lo que él tiene es una dictadura que el que manda es él. Guerra de Ucrania, Miguel Ángel, vimos a Macron con Trump, con Zelensky. Dijo Zelensky que había salido relativamente optimista de ese encuentro. Dijo Donald Trump en varios entornos que lo que se tiene que hacer es un alto al fuego rápido, 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 y que incluso habría menos apoyo armamentístico a Ucrania. ¿Nos vamos encaminando al 20 de enero a un alto al fuego prácticamente inmediato con la llegada de Trump a la Casa Blanca? Si Putin acepta, yo creo que sí. ¿Y por qué digo esto? Es decir, el planteamiento de Trump va a ser, yo creo que muy coherente en este aspecto. En otras cosas es muy poco racional, pero yo personalmente aquí lo considero muy coherente. Putin no puede perder la guerra. Yo creo que eso lo tenemos todos súper claros, porque si Putin pierde la guerra, lo que va a hacer es utilizar armamento nuclear y esto se va a desencadenar en una situación muchísimo peor. Pero tampoco se le puede permitir que conquiste toda Ucrania, ni al menos a zonas que él ha puesto en su checkpoint como que las quiere tener, que es Odessa, que es la única salida realmente al mar que le quedaría a Ucrania. Es decir, lo que tiene que aceptar Zelensky y le va a tener que aceptar, le guste o le disguste, es que las líneas del frente pasan a ser las nuevas fronteras. Punto. Probablemente inclusive tenga que retirarse del curso porque sea una exigencia de Putin. Si Putin acepta esa teoría, el que las líneas del frente actuales pasan a ser las nuevas fronteras y adicionalmente que en el territorio ucraniano la OTAN no instalará ningún tipo de base ni armamento, probablemente esto se acabe de manera inmediata. Pero yo creo que el planteamiento lo tiene que aceptar Putin. Es decir, yo no veo a los norteamericanos ni inclusive a Trump aceptando de que Rusia se quede con toda Ucrania o que sea necesario o impongan que haya armamento en Ucrania, es decir, que la OTAN expanda su línea de frontera. Tampoco me creo que le vayan a dar el trozo este de Moldavia que, bueno, aparentemente ahora también le apetece tener a Putin, ¿no? Entonces, para mí no, aquí no está en que Zelensky quiera o no quiera la negociación. Zelensky es un invitado de piedra, desgraciadamente para ellos. Y yo creo que esto se acaba en el caso hipotético que Putin acepte eso,
que honestamente me parece lo más razonable. Si llega a eso, el foco se va a centrar otra vez en la OTAN y en Europa. Decía Trump durante el fin de semana que él se quedaría, decía en CNBC, yo quiero quedarme con la OTAN, pero que paguen. ¿Se va a centrar el foco en lo económico en el entorno de la OTAN, en ese presupuesto al menos del 2% para que Europa también pueda armarse? Vale. Mira, digo, muchas veces dicen que no hay mal que por bien no venga, y es verdad, la llegada de Trump va a obligar a que los europeos nos replanteemos realmente nuestra situación, no solo de defensa, sino de muchas características que las estamos dejando olvidadas, como por ejemplo una, como mínimo, parcial integración fiscal. Refiriéndonos a la materia de defensa, Europa tiene que crear un ejército propio y no le queda más remedio. El crear ese ejército propio la lleva inexorablemente a un aumento del gasto de defensa. Pensemos, la gente piensa que es que para pertenecer a la OTAN hay que pagar el 2% del PIB a la OTAN. No, no, no es así. La OTAN lo que te dice es que tienes que gastarte en defensa al menos el 2% de tu presupuesto. Lo que ocurre es que países como España no nos lo gastamos. Y voy a poner un ejemplo para que vea todo el mundo lo crítico que es esta ineficacia o este poco gasto. Cuando mandamos en su momento una fragata a la guerra del Golfo, hubo que desmontar 3 para tener una, porque ninguna estaba ni suficientemente equipada ni suficientemente armada. Cuando tú te vas a las unidades de combate de infantería, te encuentras que de los 5 o 6 TOAs que necesitan las unidades de infantería mecanizada, funcionan en la gran mayoría de las secciones una o dos. Es decir, 3 están inservibles. Eso no es un ejército, es el ejército de Pancho Villa. No tenemos suficientes granadas de mano ni para abastecer a nuestros soldados 3 días de combate sostenido. Como vemos, es una irracionalidad absoluta. Un ejército como el que tenemos los españoles no vale para absolutamente nada. La suerte es que los que tenemos enfrente son los marroquíes, porque si en lugar de los marroquíes fuese un ejército bien armado en manos de un zumbao, pues no sé qué podría pasar. Por lo tanto, el que la llegada de Trump nos exija o no nos exija ese 2%, realmente lo que va a ocurrir, a mi entender, y espero que así ocurra, si al final conseguimos que al frente de Europa haya estadistas y la situación ahora está complicada, pues tanto con Macron como con Scholz, no quiero hablar ya de España porque eso ya es punto y aparte, es que tengamos un ejército europeo inexorablemente nos va a llevar a todos los países al cumplimiento de ese 2%, pero no porque queramos cumplir con el 2% de la OTAN, sino que porque para tener un ejército propio europeo, vamos a tener que incrementar nuestro gasto en defensa de una manera sustancial. De hecho, los alemanes ya lo han hecho, porque se han dado cuenta de que no podemos estar al borde de un país que ataca a otro, como en este caso ha sido con Rusia, y estar indefensos, dependientes única y exclusivamente de los Estados Unidos y de quién gobierne en los Estados Unidos, si le apetece o no le apetece ayudarnos, porque los papeles son papeles escritos, después hay que mandar a las tropas, hay que mandar el armamento, o sea, toda una serie de cosas que dices tú, oye, pues no debo depender de los demás, debo de ser capaz. Si la nueva persona, que es una señora, es capaz, la sustituta de Borrell quiero decir, es capaz de realmente unificar a los mandatarios de Europa para que haya un verdadero ejército, un ejército nuevo, quizás con mando temporalmente colectivo y finalmente con mandos únicos, un ejército europeo, otra cosa cambiará. Y entonces ese 2% ya no será un motivo de discusión porque todos lo habremos cumplido. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Temprano. Buen día y buen negocio. Igualmente, muchas gracias. Adiós, buenos días.